Ok, entonces tenemos esta sesión muy particular y especial de Catalyst Change Week, como de algún modo lo mencioné. Estamos las tres personas, los tres ponentes, los tres speakers están desde un evento en México juntos, lo cual nos encanta. Migración LATAM, derribando mitos y personas en movimientos. Es el nombre de la presentación. Vamos a la otra. Por favor, aquí vamos a ver un pequeño video del día 3 de Catalyst Change Week. A ver. An estimate by the IMF states that AI can raise the world economic growth up to 0.8% or contribute approximately 15.7 trillion US dollar by 2030 to the global economy. On the flip side, over 30 million jobs may need to be reconsidered over the next 5 years. Across the sessions, you will hear from technologists pushing the boundaries of what it is possible, entrepreneurs and educators rethinking the future of work, and faith leaders reminding us that progress must be grounded in compassion, justice, and dignity. These conversations goes beyond tools and systems that ask bigger questions. How do we ensure technology serves humanity? How do we design economies that are fair, inclusive, and ready for the future? And how can values guide innovation towards a more just and sustainable world? This is a space to share insights, challenge assumptions, and collaborate on solutions of change. Welcome to these sessions present by Catalyst Now. Muy bien, pasamos a la otra, Manuela. Ok, bueno, creo que todos los que están son miembros de Catalyst, pero ahí está información sobre lo que es Catalyst. Que no conozco, está Pilín, está Karina, no sé si es miembro de Cataly en este momento, pero bueno, Cataly es un movimiento global que busca de algún modo apoyar el desarrollo de los objetivos sostenibles. Vamos a la otra. Estos son la gente que nos está apoyando para que podamos llevar adelante todos estos eventos. Eh, una otra última cosita es que por favor, si no están hablando, tengan los micrófonos cerrados. Si es posible que puedan tener la cámara encendida, que muestren también su nombre o el nombre de la organización con la que están trabajando. Bueno, nuevamente bienvenidos. Le dejo la palabra a Ana Karina, a Lala y a Maxi. Bueno, gracias a todos los que hoy nos acompañan. Perdón, solo decir que estamos grabando la sesión, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, gracias a todos los que nos acompañan hoy. Lo que vamos a tener hoy es un formato de conversación, digamos, vamos a compartir algunas preguntas que son disparadores para después sacar algunas conclusiones, y vamos a dejar un espacio al final para las preguntas que ustedes eh, surjan o las dudas que tengan. La primera pregunta que quiero hacerle es a Ana Karina, con toda su experiencia, y es cómo es que ella ve el contexto global, cómo ves el contexto global actualmente de las personas en movimiento a nivel global y sobre todo en América Latina. Mira, Maxi, hoy estamos en un momento en el cual el mundo está otra vez pensando en que las personas que migramos o que estamos en movimiento dentro de los distintos países no pertenecemos a esos espacios. Hemos pasado de una visión y de una narrativa de asistencia humanitaria, de atención humanitaria, a un proceso de securitización, lo cual es muy grave porque estamos reforzando la narrativa de que hoy las personas pertenecemos a un territorio en específico cuando el mundo está en un proceso global. Es decir, hoy nos conectamos y entendemos lo que pasa en cualquier lugar del mundo sin importar dónde tú estés a través de la tecnología. Entonces es contradictorio que tú a través de la tecnología conectes el mundo, pero a través del reconocimiento del ser humano desconectes el planeta.
Entonces yo creo que en ese reto estamos y aunque el mundo está en una visión en términos de migración bastante compleja, porque vemos lo que ocurre en Estados Unidos, vemos como cada día se cierran las fronteras en América Latina para ciertas nacionalidades y cómo América Latina ha empezado a ver la migración como un problema y no como una oportunidad de desarrollo. Del otro lado, tienes una visión en el cual las personas se siguen conectando más allá de los gobiernos, se siguen conectando más allá de la regularización y eso es lo que nos da una oportunidad de cómo hoy, en este contexto global de persecución a la migración, la misma migración se puede convertir en un agente de cambio para hackear el sistema. Yo creo que el rol de la migración hoy en ese contexto es cómo hackeamos los sistemas, cómo empezamos a cambiar esos sistemas desde los hechos y no desde las leyes, cómo empezamos a cambiar esos sistemas desde la innovación, desde las ideas que ponemos en movimiento y cómo empezamos a hacer y empujamos a los estados y a los mercados a que se sumen a esos movimientos. Yo creo que ese es el contexto global que puede abrir esa conversación en una visión bastante optimista de oportunidad, aunque desde los seres humanos hoy se viven momentos muy duros. Es decir, la persecución en los Estados Unidos, las visas que cada día te ponen en cada uno de los países que no te permiten moverte y hacer reunificación familiar, las diferencias o dificultades que tienen los mercados para hacer integración. Yo creo que hoy el tema de la integración en términos de salud, en términos financieros, en términos de educación, sigue siendo un reto. Yo hoy, mi título vale en un país, pero no vale en otro. Mi cuenta bancaria vale en un país, pero no vale en otro. Mi historia de salud vale en un país, pero no vale en otro. Entonces, en ese contexto, hoy tenemos grandes retos, pero yo creo que también grandes oportunidades. Siguiendo con esta misma lógica, Ana, ¿cómo en tu opinión estas barreras perpetúan los ciclos de vulnerabilidad de las personas en movimiento? Entonces ahí, en estos grandes retos o barreras que hemos mencionado, vemos como el no tener un documento hace que no seas reconocido como ciudadano. Aunque la ciudadanía es un autorreconocimiento propio, porque somos ciudadanos del mundo, la verdad es que la regularización pone barreras. Y esas barreras hacen que tú no tengas acceso a derechos, que se supone que son derechos que tú tienes por ser humano, no por el lugar donde estés, no por la nacionalidad que tengas. Entonces yo creo que esa primera barrera empieza a ponerte en la periferia de las ciudades. ¿Y qué es lo que pasa cuando estás en la periferia de las ciudades? No tienes voz, no tienes representatividad, no puedes incluirte al mercado formal. ¿Qué hace eso? Que empiezas a crear mercados informales. Y los mercados informales no son más que la manifestación de necesidades fuera de la formalidad. Y eso va a seguir ocurriendo porque el ser humano necesita, por naturaleza, ir integrándose porque es un ser social, es un ser que necesita progresar, es un ser que en su naturaleza siempre va a buscar estar mejor que donde está. Entonces, en ese contexto, la vulnerabilidad se profundiza cuando tenemos barreras de regularización, cuando yo no puedo ser parte del sistema financiero y entonces empiezas a crear un sistema de gota a gota que no es más que gente que te presta dinero por altos montos de dinero, por altos montos de interés y que al final se termina convirtiendo en un mecanismo de presión, en un mecanismo de criminalidad y vamos dejando esos mercados a la periferia. A su vez, eso mismo pasa en los sistemas de salud. Cuando yo no puedo acceder a un sistema de salud, yo voy a una clínica clandestina, porque ¿qué hago? Me muero en mi casa. Voy a una clínica clandestina que a su vez va creando esos sistemas a la periferia. Y yo creo que además eso pone en peligro las mismas democracias, porque al final, si yo no tengo representatividad, de alguna u otra forma yo tengo que opinar. Entonces, todas estas barreras profundizan la vulnerabilidad de la persona, pero no solo del individuo, sino también de la sociedad donde yo vivo. Al profundizar mi vulnerabilidad como individuo, ¿qué es la sociedad? Son muchos individuos que forman parte de esa sociedad. Entonces generas resentimiento, generas narrativas negativas y ahí entonces generamos una visión global de la migración que perpetúa esa narrativa de que somos diferentes, de que somos distintos, de que estamos en las periferias, de que no somos parte de los sistemas y ahí estamos creando una bomba de tiempo en mi visión. Eso me pone a mí ahora pasar un poco para escucharte a ti, Maxi, cómo esto que está contando Ana en esa periferia y cómo y continúan en la vulnerabilidad, entonces, o perpetuamos esos ciclos que incluso el país receptor o los ciclos de perpetuar pobreza y las comunidades migrantes entonces se alojan ahí. Pero quisiera, desde tu experiencia, Maxi, ¿cuáles son las principales barreras, dos o tres que tú has encontrado que enfrentan los migrantes para acceder a productos de protección en temas financieros, como para tener una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, y al sistema de salud? ¿Dónde crees tú que están esas barreras principales en esa periferia, cuando están en la periferia?
Ahora, creo que tenemos tres tipos de barreras distintas. Hay una barrera que es formal, que es la que los países establecen. Es decir, en tanto y en cuanto la regulación no empiece a reconocer el estatus migratorio de las personas y darles ciertos beneficios o cierta transición para que puedan ser sujetos que sean pasibles de adquirir estos productos, vamos a tener un problema. Si eso no ocurre, el sector privado y las empresas tienen que empezar a crear este tipo de soluciones, empujando la creación de esa norma, ¿no? Que era un poco lo que hablamos en general. El problema también que vemos es que muchas hoy de las empresas que tienen que ver con servicios de salud, financieros o de seguros, que es lo que hacemos habitualmente, todavía no terminan de entender la importancia que tiene la migración o el movimiento de las personas en América Latina como segmento a nivel mercado. Estamos hablando de más de 20 millones de personas. Entonces, lamentablemente hoy las compañías siguen desarrollando soluciones muchas veces desde un escritorio sin considerar las particularidades de cada sujeto. Entonces, eso involucra empezar a entender un poco más cómo es ese journey de un migrante, cómo es su realidad, y empezar a crear productos a medida, que es lo que en general ocurre. Un migrante contrata a Nextly porque sabe perfectamente qué es lo que le va a dar a cambio. Ahora, no contrata por ahí una solución financiera porque todavía en muchos casos no termina de entender qué le está dando como valor, porque esa solución no está creada a medida de esa persona. Entonces creo que, por un lado está la barrera formal, que hay que empezar a cambiar, permitiendo en determinadas situaciones que un migrante pueda acceder a estos servicios, que además son beneficiosos para el propio país, porque en tanto y en cuanto esa persona pueda empezar a adquirir este tipo de servicios, el Estado se va corriendo y pasa a darle otro tipo de asistencia que tiene que ver más con una inclusión quizá laboral o una inclusión a nivel de educación, pero no una inclusión primaria, porque desde lo privado se le puede dar soluciones a precios muy asequibles. Entonces creo que también ahí, desde lo privado hay un gran trabajo por empezar a entender mejor, desarrollar lo que siempre hablamos contigo, Lala, de estos pilotos para detectar cuáles son las soluciones efectivas y después lanzarlas de manera general. Por supuesto que los migrantes están ávidos de contratar productos y servicios, en tanto y en cuanto les genere un valor, entiendan cómo funcionan, tenga que ver con su lógica y su realidad. Claro, y eso nos lleva a que nos cuentes si tienes, eh, cuáles han sido esas buenas prácticas, cómo se ha generado ese valor que ha funcionado para alguna fintech, algún mecanismo que tú has visto, alianzas público-privadas en la región, o en tu caso específico, tú estás trabajando toda la región prácticamente, que has visto, has estado en Colombia, estás en Chile, Argentina, pues entonces cuéntanos un poco cuáles crees tú que han sido esas que generaron valor y que los migrantes lograron acceder a él. Mirá, tenemos casos, por ejemplo, de seguros inclusivos que están abiertos a migrantes, en los cuales tienen la posibilidad de contratar seguros no solamente de salud, sino también de poder proteger sus ingresos ante algún factor climático o algún otro tipo de contingencia o siniestro. Después, en cuanto a lo financiero, tenés países donde, por ejemplo, dentro de la remesa, países como Centroamérica, en el cual más del 20% de su PBI está atado a remesas, han embebido productos de seguro para cuidar a la familia que recibe esas remesas, han también sabido reducir los costos o dar otros tipos de beneficios. Por ejemplo, hay una empresa que permite que la remesa... Perdón, se mutió el de ustedes, no sé por qué. Listo, Ahí estamos. en vivo. No, contaba que casos de éxitos tenemos vinculados a cómo las remesas fueron efectivizando los costos, bajando las comisiones para ser mucho más efectivos, cómo se van embebiendo productos de protección en ese envío de remesa, cómo también se empezó a proteger paso a paso los trabajadores de plataforma, que en un gran porcentaje son migrantes, y cómo son una fuerza laboral sumamente útil y necesaria para esas empresas, y se les empezó a dotar de instrumentos financieros y de protección, porque la verdad que son una parte fundamental del funcionamiento de estas empresas. O sea que ejemplos hay varios. Todavía estamos lejos de las cosas que sí funcionan en Asia y África, que la verdad que han sabido tener soluciones mucho más dinámicas y flexibles, que también tiene que ver con lo que permiten los supervisores, ¿no? Cada regulación
puede frenar la innovación. Entonces también ahí tenemos que estar impulsar ámbitos como los sandbox para que permitan la co-creación de nuevas formas o nuevas soluciones que sean más flexibles y más dinámicas, que es lo que la gente desea. Y yo sí tengo como o sea, tú sí crees que además esta conversación era cómo podíamos derrumbar esos mitos que existen, que van a ayudar a la construcción de esa narrativa de no llevarlos a la periferia. O sea, esa participación y esa adquisición, vamos a verla, de esos productos contribuyen a la inclusión del migrante. O sea, el migrante se siente, ¿qué siente el migrante? Independientemente de lo que sienta el entorno y el receptor, ¿qué siente el migrante cuando tiene estos servicios? En tu experiencia, ¿qué has visto? El migrante lo que siente es que su estatus es igual al de una persona nativa de un lugar. ¿Por qué alguien puede contratar un servicio y por qué alguien no? Solamente por la falta de un determinado documento. A ver, ¿por qué una persona puede contratar Netflix o puede sacar un servicio de telefonía, pero no puede adquirir un seguro de salud? O sea, es hasta ilógico en cierta medida, porque hay ciertas compañías que permiten acceder a entretenimiento, pero algo básico como es la protección financiera o la protección de su salud, no. Entonces también hay ahí prioridades que hay que cambiar. Creo que la verdadera integración pasa por eso, por darle las mismas herramientas para que puedan tener una vida basada en el bienestar y la resiliencia económica, que era algo que hablábamos también con Ana hace un rato. Sí, yo creo, Maxi, ahí en eso que tú dices, al final los sistemas se han venido creando para que tú puedas romper la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos. Y las personas que no logran acceder a estos servicios terminan siendo más vulnerables que cualquier otra persona. Y en ese proceso de vulnerabilidad, entonces ha surgido un discurso de asistencialismo que no nos lleva a ningún lado, porque un ser humano que no es productivo, sino que vive simplemente del asistencialismo de los proyectos de cooperación internacional del Estado, nos lleva a crear narrativas que son erradas en torno a la migración. Entonces vemos la migración como esa población vulnerable, como esa población que no tiene acceso a derechos, pero esa población también genera grandes nuevas ideas, contribuye a la economía y en ese sentido, Lala, tú decías hace rato que había forma de cambiar esa narrativa. ¿Cómo crees que se puede cambiar esa narrativa del asistencialismo a una narrativa de desarrollo, pero sobre todo desde la niñez? ¿Cómo hackeamos esto desde los niños, desde los adolescentes, para que cuando ellos ya estén en la etapa donde son quienes manejan los sistemas realmente puedan cambiar esta perspectiva y no sigan repitiendo estos mitos que tenemos desde hace mucho tiempo en nuestras sociedades? Claro, obviamente esa tensión que veíamos hace unos años con el éxodo, la llegada de los niños a las instituciones educativas, por ejemplo, de Colombia o de la región, el enfoque era un número más con aumentar matrícula. ¿Cómo hacemos para cubrir esa matrícula? Ese enfoque totalmente asistencialista, perpetuado, porque eso es parte del sistema, los vuelve a poner a lo que tú decías, Ana, en la periferia, porque solo son vistos como receptores de ayuda humanitaria. No está, de alguna u otra manera, no hay programas que les permitan, de alguna u otra manera, potenciar su voz, potenciar su participación y que puedan ser constructores de su propio entorno. Entonces nosotros, trabajando sobre todo en la frontera, hemos entendido que va más allá de un receptor de alguna ayuda humanitaria, de un número porque hemos aumentado matrícula y entonces aquí vamos. No, ¿qué intervenciones estamos haciendo para crear y potenciar estos liderazgos? Identificar capacidades, además, en estos niños y jóvenes que van de alguna u otra manera a llevar esa participación dentro de su comunidad y su familia. Nosotros hemos entendido que el niño es el agente de cambio dentro de la familia, y más el niño migrante, con una capacidad de creatividad y adaptación gigante. Yo siempre he dicho que los migrantes somos unos grandes creativos, una capacidad de adaptación. Entonces, eso es lo que nos ha permitido. Hemos visto niños que empiezan a participar con liderazgo dentro de su comunidad y con herramientas que se les entregan y que luego van a la comunidad y lo replican. Entonces, ahí es un factor muy importante porque el ser parte es lo primero que ellos quieren, ¿no? El poder participar, ¿no? Y poder potenciar su voz. ¿Y qué prácticas o buenas prácticas crees que son importantes para seguir potenciando eso? Porque tú decías que los niños empiezan a participar, son los que mueven la familia. Al final ahí es donde está el cambio real de la narrativa y de la sociedad. ¿Qué buenas prácticas se pueden replicar para que esto siga ocurriendo no solo en la frontera, sino realmente se tome como una visión y una buena práctica generalizada en el continente?
Mira, el tema de la exclusión escolar es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque la exclusión es cuando el contexto no me permite quedarme en el colegio. No es que yo deserto porque yo quiero. Eso como una observación que vamos viendo. Entonces, ¿cómo podemos convertir esas escuelas en el punto de encuentro? En ese punto de encuentro donde los sacamos de la periferia, donde los hacemos parte a los niños, creando procesos de liderazgo alrededor de sus intereses. Es muy importante, obviamente, entender con quién estamos hablando. Cuando solo nos dedicamos a entregar un plato de comida, que no estoy diciendo que la parte de la alimentación no, es fundamental, pero no puede ir solo el acompañamiento de estabilizar, por ejemplo, el tema de la desnutrición, sino entender quiénes son esos niños, dónde están las habilidades artísticas, deportivas, donde vas trabajando la salud mental. Creo que el tema, y aquí en esto tenemos que coincidir todos, el tema de la salud mental a nivel mundial es una pandemia, no es diferente, obviamente, en las personas migrantes, entonces poder trabajar eso en conjunto, en ecosistema, con los expertos, es fundamental. ¿Cómo el niño empieza a ejercer unos liderazgos? Por ejemplo, nosotros tenemos a los guerreros del agua. Coloca unos sistemas de agua con unos aliados privados, públicos también, del sector público, en estas instituciones educativas, pero no es solo que colocas el sistema de agua y te vas, que tienes que incorporar unos procesos para el cuidado del sistema de agua, donde involucras a la familia. Y en ese momento ahí es donde empiezas a trabajar la parte preventiva, que también lo hablábamos hoy temprano de la salud, pero ¿cómo vamos a trabajar una parte preventiva si no tengo cómo cubrirla? Y ahí es donde vienen estos servicios, donde nos tenemos que democratizar de alguna u otra manera. Entonces es entender al niño más allá y al joven más allá de un receptor de ayuda humanitaria y asistencialista e empezar a introducirnos en cuáles son las capacidades que tenemos que potenciar para crear ese entorno protector y entendiendo que no solo vas a impactar al niño, sino también vas a impactar al núcleo familiar. Una madre que ha participado dentro de estos procesos de liderazgo o de pertenencia dentro del colegio y que yo siento que soy parte del colegio, inmediatamente todas estas propuestas, por ejemplo, que dicen Maxi, para el acceso al sistema financiero o al sistema de salud, van a penetrar mucho más. La familia va a querer ser parte para poder, de alguna u otra manera, tener una estabilidad y esa estabilidad va a impactar inmediatamente al sistema de protección con el enfoque derecho, lo sacamos de la periferia y la exclusión se disminuye inmediatamente el tema de la exclusión escolar. Tú ahí decías una cosa que a mí me parece clave y es, al final ese niño se convierte en un movilizador, pero ese movilizador tampoco puede solo cuando su familia no tiene acceso a lo que te pone el mercado para poder salir de la vulnerabilidad. Entonces, un poco tú hablas del rol de la empresa privada, de lo público, y creo que ahí quiero poner esto en la mesa como para que lo hablemos. ¿Cómo hacemos que el mercado entienda que hay una potencialidad en los migrantes, que hay una potencialidad en desarrollar iniciativas, proyectos, productos para ellos? Porque desde nuestra visión y lo que hemos visto, nosotros tenemos el modelo 360 de la Fundación, eso nos ha dado a entender que muchas veces las intervenciones aisladas no generan resultados porque al final tienes una cantidad de variables dentro de la vulnerabilidad que si tú atacas una, pero las demás siguen existiendo, no vas a lograr la estabilidad y no vas a lograr sacar a la gente del ciclo de la pobreza, que al final es lo que termina haciendo que la integración sea tan difícil. Porque lo hablábamos hace rato, sí, tú puedes tener integración relacional, puedes tener integración cultural, pero si yo no tengo integración socioeconómica, al final termino otra vez en la periferia de la ciudad, porque así está creado nuestro sistema. Es decir, a lo mejor pudiésemos discutir sobre si el sistema está bien o no, pero es una realidad que existe hoy. Entonces, en esa realidad en la cual las personas que tienen mayores ingresos económicos tienen acceso a más espacios de protección. Porque si yo tengo un ingreso económico estable, yo puedo tener un seguro de desempleo. Si yo tengo un ingreso económico estable, yo puedo tener una cuenta de ahorro que me genere interés. Y así, y puedo tener acceso a crédito para tener una vivienda y un carro. La persona más vulnerable, que es el caso de las migrantes, muchísimas veces porque no tienen acceso a sus servicios, terminan profundizándose en la vulnerabilidad. ¿Cómo le enseñamos o cómo motivamos al mercado y al Estado al mismo tiempo para que esto pase? A ver, me parece que la manera más simple, creo que también la hemos discutido nosotros tres varias veces, es mostrar casos de éxito. O sea, cuando se logra hacer un piloto a lo largo de un tiempo y se puede mostrar el impacto que tuvo en un determinado círculo poblacional o un determinado sector de la sociedad, y eso se transforma en estadísticas, en métricas y en KPIs, es la mejor manera de ir al Estado o al segmento o al sector privado y decirle,
esto así funciona. Una vez que el sector privado ve que alguien hizo ese trabajo de campo que muchas veces las empresas no están dispuestas a hacer porque no quieren o no pueden destinar esos recursos, pero ven que hay un modelo de éxito, son mucho más flexibles y están mucho más abiertos a avanzar. Entonces creo que estos pilotos, esto de poder trabajar en el territorio, mostrar el impacto real que tuvo, me parece que es lo que abre las puertas, ¿no? Para el caso puntual, por ejemplo, de algunos países de Centroamérica respecto de los seguros paramétricos. A partir de algunos pequeños pilotos que demostró cómo para los pequeños agricultores, que muchos eran migrantes, tener un seguro en caso de inundación o de sequía, cobrar esos ingresos, bajaba la mora de las microfinancieras, frenaba algunos procesos migratorios también, porque ante una inclemencia tenían un plan B, demostró que eso era un caso de éxito. Entonces, a partir de ahí, cada vez hay más compañías de seguro que generan seguros paramétricos, cada vez más microfinancieras que están dispuestas a tomar esos productos e introducirlos en su cartera de servicios, y cada vez hay más ministerios de agricultura de países de América Latina que están fomentándolo también. En definitiva, vieron que había un caso para replicar. Creo que el modelo es ese. Algo que hablábamos hace un rato también y lo hemos discutido, que nos ponemos de acuerdo siempre, hay que pasar del paper al piloto en el territorio, y creo que eso es lo clave, ¿no? Casos, testigos que generen datos, que esos datos después se le puedan acercar a las personas que deciden, para que vean que hay un montón de esos fantasmas que no existen. Hablamos de derribar mitos, hay un montón de mitos que gente en un escritorio que jamás sale del territorio los tiene en su cabeza, pero cuando sale se da cuenta que son nada más que mitos. Así que creo que el desafío es ese. Y yo creo que también es el miedo a lo desconocido. Porque si tú trabajas desde un escritorio y no tienes idea de lo que hay del otro lado, al final lo que estás es en tu propio miedo de lo que no conoces, porque muchas veces desde la academia, desde las oficinas públicas, lo que hacen es pensar en lo que sucede del otro lado, pero no te das cuenta en la interacción de que mucho de eso es simplemente un fantasma que existe en el proceso. A ver, me parece que vivimos en una sociedad en la cual le tenemos pánico al error. Pero innovar es equivocarse, aprender y mejorar. Entonces creo que hay que sacarse ese miedo a equivocarse, porque justamente el error es lo que nos permite llegar al punto que queremos ir. Entonces creo que perder el miedo al error es casi en línea con esto de derribar mitos. Entonces hay que equivocarse. Y a mí sí esa parte es muy importante, y también, pues los que me conocen saben que yo no soy nada romántica, ni mucho menos, pero también creo que es muy importante ese trabajo que hacemos en el ser del migrante. Esa parte de derrumbar los mitos también tenemos que entregar dentro de esas herramientas que estamos entregando para crear esos líderes y esos liderazgos en las escuelas o en las mismas madres. Hemos observado que la posibilidad de incluirse y de ejercer el ejercicio de integración siendo parte fluye mucho más en aquellas familias o en aquellos padres o acudientes e incluso niños que han entendido sus capacidades, que han vencido el miedo de decir para qué soy capaz. Entonces, eso también empieza en un ejercicio, no solo con, obviamente, la empresa privada, que con data es la mejor manera, sino también cómo me preparo yo para presentarme frente a esa empresa, qué tengo que aportar. Entonces, es una autopista, vamos a verlo así, es un ir y venir de herramientas que no se pueden hacer solas. Por eso es que estamos sentados aquí, somos parte de este tipo de plataformas como Catalyst, porque cada uno desde su mirada y desde sus objetivos empiezan a trabajar colaborativamente para poder alcanzar este par de hitos que van a llevar a derrumbar el mito. Porque no puedo hacer nada con una empresa, que lo hemos visto seguramente, que está dispuesta a la contratación de capacidades y de habilidades o de profesionales migrantes, pero si yo no estoy preparado para entrar como un empleado y no he recuperado mis habilidades para ser empleado, inmediatamente eso va a ser, posiblemente no va a funcionar. Entonces, es muy importante también como migrantes ver cómo puedo yo tumbar esa narrativa. Y me gusta mucho eso que dijiste, Ana, de lo del miedo. Siempre he dicho que la migración trae miedo, y sobre todo en el receptor. Y lo primero que tenemos que tumbar es esa sensación de miedo. Sí se ha avanzado mucho, obviamente, pero continuamos viendo sobre todo funcionarios, que son los que tienen el contacto con el migrante, que con ese miedo son los que ejercen
y son los que van a defender el ejercicio del derecho final, ¿no? Yo creo que esa parte es muy importante. Yo tengo una pregunta para hacerle a ustedes dos que la verdad que a mí me genera mucha curiosidad, y es, ¿qué percepción ven en términos económicos tienen ustedes respecto de la verdadera integración del migrante en América Latina? Es decir, si se logra esta verdadera integración, ¿cómo eso colabora con el crecimiento económico de los países que hoy quizá tengan esa duda, ¿no? O que tengan esas barreras? Mira, yo ahí me voy a datos que creo que al final son, ¿no? Uno, el bono productivo del mundo va en caída. El bono productivo de la migración va en subida. Es decir, la migración ha venido manteniendo el bono productivo en términos de edad. Entonces, una de las cosas que va a pasar en muy poco tiempo es que la migración se va a convertir en la mano productiva de los países. Y ahí hay una oportunidad. Y ahí hay una oportunidad importantísima. Pero si yo no tengo esos jóvenes formados, pero si yo no les di la oportunidad de entrar al colegio, pero si yo no les di la oportunidad de desarrollar sus capacidades, entonces, ¿qué estoy creando? Estoy profundizando para un mediano plazo los sistemas de informalidad y la poca capacidad de innovación. Porque ¿de dónde sale la capacidad de innovación? La capacidad de innovación sale de esa gente que estudió en una edad determinada y creó capacidades en torno a la capacidad de innovación. ¿Nuestros colegios están dando capacidad de innovación en América Latina? Desde mi perspectiva, yo creo que no. Y yo creo que ahí hay un reto, hay una oportunidad inmensa. Es decir, vamos a ser la mano productiva de los países en muy poco tiempo, a mediano plazo. Estamos hablando de 10 años, que en 10 años en la vida de un país es extremadamente corto. Pero si yo no, desde hoy empiezo a pensar en cómo formo esa mano productiva, que va a ser el desarrollo de los países, y les doy oportunidades y les doy capacidad, en vez de convertirse en una gran oportunidad de desarrollo económico, se va a convertir en una oportunidad que yo desaproveché totalmente como país y que los voy a tener ahí. Y podrán tener oficios y podrán hacer la mano de obra básica, pero voy a perder la posibilidad de crear innovación, desarrollo en los países. Lo segundo, ya somos parte del PIB. El migrante el migrante paga sus créditos en un 90% más que el nacional. Es decir, ahí hay una oportunidad de crecimiento económico. ¿Por qué? ¿Qué le interesa al sistema financiero global que al final marca muchas de las tendencias del mundo? Que la gente pague sus créditos. Y los migrantes pagan sus créditos. ¿Por qué? Porque tengo que demostrar quién soy. Porque tengo que cambiar la visual que tienen ellos de mí. Porque estoy en un proceso de resiliencia. Y está demostrado en países como Colombia. Entonces, ¿por qué no el mercado ha terminado de entender? Porque tenemos unas barreras regulatorias. ¿Y por qué entonces los estados no han terminado de captar que hay una oportunidad importante de desarrollo de mercado? Pero lo tercero, las empresas que están desarrollándose en torno a la migración son muy importantes para los países. Y estamos contribuyendo no solo a la generación de ingresos, estamos contribuyendo a la empleabilidad, estamos contribuyendo a los sistemas de seguridad social que fracasaron hoy en el mundo. Es decir, el sistema de seguridad social de Colombia, si no genera un aporte desde la población migrante en poco tiempo, va a ser un sistema de seguridad social que va a colapsar. Ah, pero si yo no pretendo, si yo no lo dejo que los migrantes entren al sistema de seguridad social, entonces ¿cómo aportamos? Entonces yo creo que hay unas oportunidades, yo creo que ya está pasando. O sea, yo creo que no es que va a pasar. Yo creo que ya hay un aporte del sistema económico por parte de la migración que los países no han querido ver y que eso hace que ese sistema se vaya desarrollando solito y no tenga capacidad de potenciarse. Si los países se dan cuenta que podemos potenciarlo, entonces de ahí podríamos tener unos impactos de innovación importantes en el continente, porque además los migrantes son agentes de cambio por naturaleza, pero no porque seamos mejores que los connacionales, sino porque vives unos procesos. O sea, ¿qué son los seres humanos? Son experiencias de vida. Y los migrantes tienen una experiencia de vida distinta al que no se mueve de su país. Entonces puede uno comparar, puede ver que hay diferencias. Ah, porque esto no puede ser mejor. Entiende que no se puede quedar con lo que tiene, porque si se queda con lo que tiene, fracasa. Tiene que buscar más y más y más y más. Y esa nueva forma de pensamiento que te da la experiencia migrante, te da la oportunidad de poner sobre la mesa problemas estructurales que tienen los países y soluciones a esos problemas estructurales. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad de desarrollo económico inmensamente grande para los mercados y para el Estado si entiende que puede potenciar.
Y eso que tú acabas de decir, siempre lo hemos dicho, yo siempre lo he dicho, que la migración le da la oportunidad al receptor de entender dónde están sus brechas para poderlas ajustar sobre el nacional. En una oportunidad, hace más de 5 años, cuando empezamos a trabajar en frontera, entendimos también que todo el bono demográfico que estaba llegando, por ejemplo, a Colombia, podía cubrir toda esa brecha que ha perdido Colombia en ese bono demográfico de juventud, ¿ok? Lo ha perdido por la guerra, por todo pues esa guerra sostenida de tantos años. Entonces, lo más importante que tenemos que hacer, como lo acaba de decir Ana también, es cómo podemos de alguna u otra manera impactar en la educación de la región, del sistema educativo, donde se empiecen a identificar esas capacidades para formar a estos jóvenes para que puedan ser parte de la fuerza laboral. Eso es muy importante. Un niño que permanece en la escuela es un niño que va a ser el futuro. Obviamente no quiero sonar propaganda no sé, de Coca-Cola, el futuro del mañana, ¿no? Pero sí es que va a ser parte de esa fuerza laboral para construir nuevas dinámicas económicas del país receptor o de la comunidad receptora. Yo en este momento el tema de la formación en habilidades y en capacidades creo que es algo que está en el mundo entero. Cómo se pueden potenciar en estas instituciones públicas. Yo creo que realmente sigue y continúa estando fracturado el sistema educativo de la región. Son muy pocos los modelos que después del COVID lograron adaptarse para lograr una permanencia y para lograr realmente crecer en esas habilidades que hay que potenciar. Sin embargo, el tema del liderazgo es muy importante y, como lo acaba de decir Ana Karina, el migrante está en esa búsqueda de integrarse y de incluirse y es una gran oportunidad que tienen el sistema educativo para seguirlas potenciando. ¿Qué vemos? Son las brechas, obviamente. Empezamos a ver en una oportunidad donde buscan la forma de ser el mejor en la escuela. Se gradúan de primeros, son los que quieren entrar en la primera beca, se ganan becas. Entonces, el sistema de alguna u otra manera les limita poder acceder a ellas, pero yo creo que la respuesta regional tiene que ser muy importante, no puede ser cada país desarticulado. No, total. Y sería muy importante trabajar desde la base en cómo podemos hackear de alguna u otra manera o crear programas dentro de la escuela que les permitan a ellos alcanzar su máximo potencial para cambiar también su propia imagen, que yo creo que es muy importante. Hace algunos meses leía algo que habríamos hablado hace un par de años dentro del ámbito de Catalyst, de cómo ordenar también la migración, ¿no? En el caso, por ejemplo, hoy Australia y Nueva Zelanda busca gente de países de América Latina que tengan determinados oficios, porque es lo que está faltando en el mercado laboral. Entonces, la formación también puede ser una oportunidad vinculada a la migración para los estados para decir, ok, ¿dónde queremos apuntar? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Cómo podemos cubrir esos aspectos para poder terminar de cerrar esas brechas, pero también terminar de generar estos modelos productivos que a veces van desapareciendo, ¿no? Hablábamos hace un rato el caso, por ejemplo, de países de Centroamérica donde las familias migran, con lo cual la agricultura va perdiendo capacidad productiva de una manera incesante, como eso lo tenés que empezar a ordenar, porque la verdad que son capacidades productivas que generan seguridad alimentaria, exportaciones, sí. Entonces también ese modelo de una migración más ordenada de cuestiones laborales y económicas también hace sentido. Entonces, ahí lo que decías vos, derribar el mito del miedo y empezar a decir, ok, ordenemos esto. Y a futuro salen otros interrogantes, ¿no? El tema de que hoy están fallando los nacionales, ¿cómo lo reemplazás en un migrante para que pueda tener ese producto a futuro que le permita subsistir y trabajar si quiere, pero que no sea una obligación de subsistencia o de sobrevivir, digamos, ¿no? Total. Y a Ana, que además tiene ese conocimiento, no podemos olvidar también que en América Latina, lamentándolo muchísimo, la instrumentalización de la migración en la parte política. Colombia enfrenta nuevamente el año que viene elecciones presidenciales, en el 2027 vienen temas de alcaldes. Tenemos que entender que la integración de la población migrante no puede ser un instrumento político y eso también nace desde la juventud. Eso es lo que tenemos que realmente entregar. Herramientas a esos jóvenes que no confundan el liderazgo con dejarse instrumentalizar en el sector político. Y creo, Ana, que ahí ¿cómo se puede hacer eso con la juventud? ¿Cómo podemos hacer porque alzar la voz a veces en estos países se ve como un ejercicio político, pero la sociedad civil tenemos que ejercer la política porque somos parte
de la sociedad, ¿no? Y a mí me ha costado mucho, y creo que tú, Ana Karina, me has Me siento enseñado eso. feliz de escucharte diciendo eso. Totalmente, porque yo decía, yo no soy Siento que política, no hará en el mar. pero ¿cómo usted no es política si usted es parte de una sociedad civil? Todos somos políticos, pero nos da ese miedo, y creo que los que nos están escuchando aquí veo obviamente a Pilín, veo a Alex, que trabajamos en territorio. No, tenemos que realmente utilizar el término. ¿Cómo nosotros, que trabajamos con esa juventud, que lo acabamos de ver, son realmente esa base para derribar esos mitos, pero cómo les entregamos herramientas para que ejerzan liderazgo, pero no se permiten instrumentalizar? Yo creo que lo primero es eso que tú acabas de decir, es asumir que todos somos seres políticos y que los jóvenes entiendan la política desde lo bonito, no desde lo que se ha convertido en la política hoy en día. ¿Qué es la política? Es la herramienta que yo utilizo para generar convivencia, para yo transformar realidades, para yo crear nuevas formas de hacer las cosas. Y en la juventud eso se perdió. Es decir, porque nos enseñaron y nos empezaron a enseñar, o por lo menos en mi generación, que la política era lo malo, era la forma de utilizar los recursos para beneficio propio, era cómo mantenía mi estatus en un proceso de gobierno, y que además yo creo que esto no solo está en la política de lo público, yo creo que eso ha migrado a las organizaciones, que eso ha migrado a las universidades, hace rato lo hablábamos, y eso es lo que ha dañado la forma de hacer política. Porque ¿qué es la política? Es la forma de gobernanza, es la forma de entendernos, es la forma de transformar realidad. Yo creo que uno, hay que enseñar a los jóvenes que eso es la política de verdad y que todos somos seres políticos y que no podemos dejar en manos de otros los cambios que nosotros queremos para el mundo en el que queremos vivir. Pero además, yo creo que hay que darles criterio. O sea, yo creo que hemos perdido como sociedad el tener criterio. Nos da miedo tener criterio, nos da miedo poner posiciones claras, nos da miedo inclusive dentro de las organizaciones alzar la voz y decir esto no está funcionando bien, esto no se está haciendo bien, hay que transformarlo. Y hemos perdido ese criterio o esa posibilidad de alzar la voz porque hemos creado un sistema de persecución y de presión social. Es decir, si yo no estoy en el status quo, entonces no estoy. Ser diferente está mal. Que vemos un micro. Entró algo, no sé qué es. Estamos en vivo, así que yo... Sí, qué pena. Todo el mundo está muteado, ¿sí? Ya, Salo, ya. Okay. Entonces, Claro. es un Oye, poco... perdón una cosita. Hay algunas preguntas y comentarios Sí, en los chats, si 2 los pueden minutos ver. cerramos y les damos las preguntas, ¿te parece? ¿Aló? ¿Sí? Okay. Sí, sí, perfecto. Listo. Un poco es eso, es esa visión de que nosotros no le podemos tener miedo a ser diferentes o a estar fuera del status quo. Y los migrantes al final son eso. Somos seres que salimos del status quo de vida porque nos tocó, porque lo decidimos y estamos entrando en un nuevo status quo. ¿Cuál es la visión? No necesariamente tienes que pertenecer a ese status quo. Lo que tienes es que tener un criterio de cuál es la vida y el mundo que tú quieres. Y cómo tú sumas desde ahí, desde la empresa privada, desde lo social, desde lo público, porque al final, ¿qué es un país? La suma de un montón de gente que está en distintos roles y que lo asumimos como que esto es del gobierno o que esto es de lo público, pero mucho más hace el que está en una empresa que genera impacto social al que está en un gobierno que crea políticas públicas que muchas veces no se implementan. Entonces yo creo que al final esa es la reflexión y creo que hacia allá tenemos que construir y tenemos que ser agentes de cambio no solo desde los hechos reales, sino también desde la mentalidad que construimos en esa juventud. Total, yo creería, Maxi, que como para cerrar, no cerrar, sino poder ir como a las preguntas. Me gustaría que como que enumeremos qué nos queda de esto para poder derrumbar esos mitos, porque además creo que también los que estamos aquí tenemos trabajando en esto y siempre decimos en los espacios, hay que derrumbar las narrativas, hay que crear unas narrativas nuevas. ¿Cómo se hace eso? Y lo primero es tener en cuenta que el miedo, fíjate, es el miedo que tienen las organizaciones o los líderes de la sociedad civil que estamos trabajando para poder derrumbar eso, nos da miedo ejercer ciertos escenarios y entonces dejamos en otros o en otras esas responsabilidades. Entonces pensar el miedo, el del receptor, el del migrante. Creo que es muy importante también ese ejercicio de ciudadanía, el entender que yo tengo el derecho de acceder a este tipo de servicios, Maxi, ¿no? No sé qué otra cosa creen ustedes que podamos tener. Algo que hemos hablado también es que el futuro es de las alianzas. Hay que trabajar en alianzas que hagan sentido y que tengan valores compartidos, porque
tampoco es un sano ejercicio hacer alianzas todo el tiempo con gente que por ahí no está alineada a nuestros valores y nuestros objetivos, ¿no? Pero sí alianzas en cuestiones concretas, que hagan sentido, que generen proyectos reales y buscando esto del impacto. Me parece que algo que también coincidimos es que el Estado puede impulsar, pero no tiene que ser quien origine todo. También desde el tercer sector o desde lo privado también tenemos que impulsar estos cambios, ¿no? Y sobre todo la innovación. Así que creo que hay que animarse, ver la migración como una gran oportunidad, como decían ambas, y empezar a crear alianzas que vayan de la mano de soluciones que el mercado espera, que los migrantes a través de eso mejoren su bienestar financiero, su resiliencia, también digamos, su vida diaria, ¿no? Claro, eso es la acción, que tú La acción, totalmente. llevarlo a la acción, creo que es muy Y yo creo que importante. con eso podemos ir a las preguntas que están, porque Ya. nos quedan 10 minutos. Entonces, Salo, si quieres, vamos a las preguntas de una vez. Bueno, chévere. Aquí tenemos a Pilín que dice el lenguaje populista de muchos gobiernos delatan, es decir, que si no hay trabajo para los locales, ¿cómo darle a los migrantes? ¿Qué responderían un poco sobre eso? Bueno, yo creo, Pilín, obviamente nos hemos encontrado con eso y ha sido como esa narrativa, cómo derrumbarla, es entendiendo qué capacidades tenemos que potenciar. Justamente hoy le decía a Ana y a Maxi que los que nos encontramos en Colombia, no sé, los que hayan leído la noticia, de nuevamente se alcanza una cifra extraordinaria en el sector café, del café. Se vuelve a ver que hay una recolección del café muy alta. Entonces, no es que no hay trabajo, yo creo que es que hay personas que no quieren trabajar en las vacantes de trabajo o no tienen las capacidades. Para lo que decía Ana Karina, en este momento es una oportunidad porque el migrante sale de su status quo, quiere ser parte. ¿Qué capacidades tenemos que potenciar para que puedan cubrir esos puestos de trabajo? No soy experta en el tema de los Estados Unidos, pero eso es lo que estamos viendo. Hay una cobertura de una mano de obra y de algunos bienes y servicios que los pueden cubrir los migrantes, porque los connacionales no quieren hacer esos trabajos, Absolutamente. ¿no? Total. Entonces yo creo que eso puede ser, se dice fácil, Pilín, yo lo sé, y nosotros, incluyéndote a ti, que estás al frente, pero creo que esa es una parte muy importante. Además, vuelvo a lo mismo, cambiar nosotros como migrantes en entender, yo puedo aportar aquí, donde me tengo que capacitar y fortalecer para poder aportar donde el connacional no tiene interés, no es por malo o bueno, ¿no? Yo creo que aquí nos tenemos que quitar eso. Y yo solo complementaría para hacer cortas las respuestas es cómo nosotros mismos impulsamos nuevos espacios que generen empleo. Es decir, la verdad es que hay unos problemas estructurales en el continente. No es solo un problema de la migración. Hay unos problemas estructurales en términos laborales en el continente. ¿Por qué? Porque no hay en el sistema educativo la transmisión de capacidades que necesita el mercado. Entonces, no hay match entre lo que necesita el mercado y lo que estamos educando a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Entonces, sí, es una realidad que esto existe, que se ha utilizado como un discurso instrumentalizado para decir que los migrantes le estamos quitando el trabajo a los nacionales, también es verdad. Pero si nosotros empezamos a demostrar cuánto empleo crean las organizaciones sociales, cuánto empleo crean las empresas migrantes, cuánto empleo se desarrolla a partir de todas las nuevas soluciones innovadoras para el mercado migrante, entonces podremos cambiar y hackear ese discurso. Pero eso implica también que nosotros mismos empecemos a demostrar que se puede innovar. Yo creo que nosotros desde las organizaciones sociales, porque siempre es muy fácil ponerlo del otro lado, desde las organizaciones sociales y desde las empresas sociales, tenemos que empezar a demostrar que se pueden hacer cosas innovadoras que generen espacios distintos, pero que también tenemos que formar a nuestra propia gente para que realmente pueda ser capaz de llevar estos espacios innovadores, porque si no nos quedamos en lo mismo de siempre. Y la verdad que lo último que me parece que también podemos agregar es que todos estos discursos se combaten con datos. Así es. Yo puedo discutir con un terraplanista, pero me estoy descendiendo a un nivel, digamos, que la verdad que no sé si es adecuado, porque la verdad que dato mata cualquier relato. Es decir, cualquier persona puede decir lo que sea. Después, cuando hay un dato certero, es quien combate ese relato. Es decir, si recolectamos datos y los brindamos al público, el relato no deja de ser eso, ¿no? Simplemente un relato. Después, hoy vivimos una época en la cual hay una grieta tan grande que la gente necesita comprar esa grieta a costa de lo que sea. Entonces hay situaciones ya que nos exceden, porque la verdad que hoy es el tema migratorio, pero después va a ser, ojalá que nunca llegue, pero hay países donde ya es un tema religioso. Entonces vivimos en un mundo en el que hoy la gente misma se va
adaptando a esa grieta y va tomando posiciones. Y la única manera de contrarrestarlo son datos, investigaciones, estadísticas reales que den por tierra sus argumentos que a veces son absolutamente falsos. Bueno, tengo otra pregunta aquí de Vanessa. Hay barreras regulatorias no solo del Estado, sino de los gremios profesionales, porque también los sistemas educativos son, sobre todo los universitarios, muy diferentes en los distintos países. Y entonces Vane pregunta, en este escenario, ¿cuál es para ustedes el valor de este tipo de redes como Catalyst y Ashoka en el ordenamiento de la migración en LATAM? Por supuesto, como Hola América también. Yo creo que ahí hay una oportunidad inmensamente grande que estamos desaprovechando y quien me conoce sabe lo sincera que soy. O sea, al final yo creo que nosotros pudiésemos con este nivel de alianza que hay y con la conexión global que hay, demostrar cómo podemos unificar datos. O sea, yo creo que hoy estamos en el mundo de los datos y los datos lamentablemente o positivamente se han convertido en la base de nuestras vidas. Nuestras historias clínicas, nuestros títulos, no es lo que usamos, lo que consumimos, todo eso son datos. Si nosotros tuviésemos la capacidad de utilizar la tecnología para englobar estos datos a nivel latinoamericano, para empezar con una cosa súper pequeña y demostrar cómo vale un título universitario, cómo vale, y lo decía Maxi hace rato, cómo vale un score de crédito, cómo vale tu historia clínica, eso te daría la posibilidad de que tú no seas un migrante que pierde todo cuando pasa de un territorio a otro, porque es que hoy la tecnología te permite hacerlo. O sea, yo sé que el sistema blockchain es un sistema extremadamente criticado, pero yo creo que ahí hay una oportunidad inmensamente grande de cómo desarrollar datos de forma segura para poder hacerlo. Ah, que hay que jugar o luchar contra la regulación, sí, pero al final las leyes se crean, y yo se lo decía a los muchachos esta mañana, las leyes se crean en función de los hechos. Si nosotros logramos que el mercado, entendiéndonos a nosotros como parte de ese mercado, marque una tendencia, demuestre que se puede, las leyes se van a ir adaptando a esos mercados y si no se adaptan de manera automática o solos, nosotros podemos hacer incidencia para hacerlo. Para mí el menor de los problemas es la regulación. El mayor de los problemas es que las colaboraciones no terminan convirtiéndose en algo concreto, sino simplemente en espacios de diálogo que no llegan a concreciones del campo y del terreno, que es lo que deberíamos estar construyendo hoy. E hilando eso con Maxi, lo hablábamos hoy aquí, que este tipo de redes como Catalyst, Vanessa, o los que nos están escuchando, o Ashoka, o esto, pues va en bloque. Estamos hablando que la respuesta a la migración o a la movilidad humana o a las personas en movimiento tiene que ser regional, tiene que ser en bloque. No podemos seguir segmentando o trabajando en silos. Vuelvo a lo mismo anterior, evitar esa instrumentalización. No puede ser que por la voluntad del dirigente político de cualquier país es que se empiecen a aplicar algunas restricciones. Eso que dice Ana Karina, no puede ser, cuando tú migras, no puede ser que tu historia crediticia y tu historia profesional y de salud queda en manos de otros, eso es tuyo. Entonces, la respuesta a partir de este tipo de movimientos globales es que podemos realmente tener una respuesta mucho más sólida, contundente, con datos para poderlo elevar. Perfecto, bueno, estamos llegando al final, pero quisiera que Elia Gonzalo pone un comentario aquí. Es indispensable retomar el tema de los oficios, fomentar alianzas entre el sector público y el sector para la creación de escuelas de oficio, modificar los programas educativos incluyendo materiales que enseñen oficios. Totalmente, y eso justamente, o pues parte de lo que estamos haciendo en esta red aquí en México de Hola América, es cómo podemos empezar a identificar esas capacidades también y habilidades que el mismo migrante, dentro de su proceso migratorio, como lo decía Ana Karina, ha desarrollado unas habilidades que no las sabe traducir. ¿Cómo se llama esa habilidad que la puedo poner dentro de mi título universitario o dentro de mi hoja de vida, por ejemplo, o la puedo poner al servicio de alguna de las empresas? Entonces vuelvo a lo mismo. Este trabajo colaborativo nos puede permitir a crear instrumentos de tecnología basados en datos que nos pueden llevar a realmente cubrir esa brecha de oficios que yo creo que es muy importante, ¿no? Y creo que también vimos un cambio de época porque pasamos de la generación de nuestros padres que tenían el sueño de hijos con título universitario a una superpoblación de gente educada en universidades que quizá no tienen la salida laboral correcta. Y ahora lo que está faltando justamente son esos oficios. Entonces creo que la próxima década va a estar marcada por eso, cómo el mercado laboral va generando
ciertas necesidades que se van a ir solucionando de manera pragmática. Es decir, algo que pasó, por ejemplo, en Argentina fue que quedaron muy pocos colegios industriales. El colegio industrial era un ámbito donde te enseñaban un montón de oficios, que salías prácticamente con empleo al segundo día que habías terminado tu secundaria. Entonces, hoy se está discutiendo esto de volver a esos colegios industriales para aprender los oficios que tengan salida laboral. A la vera de la tecnología va a haber un montón de actividades económicas que van a ir mermando o van a ir achicándose y los oficios van a ser cada vez más preponderantes. Entonces, creo que no solo tiene que ser parte de un plan estatal, sino que además las organizaciones pueden crear estos modelos de capacitación alternativos en otros espacios para que la próxima generación tenga en su cabeza que no solamente es el título universitario, sino también es qué tan efectivo es tu capacitación laboral de cara a lo que el mercado te exige. Bueno, hay un comentario de Mauricio Paridi y Nair está pidiendo la mano. Nos queda muy poco tiempo, Nair, si quieres, pero muy rápidamente porque ya pues nos pasamos de la hora. Sí, muy chiquito. Quería felicitarles por el hermoso diálogo y solamente quería agregar que no solamente son los oficios, sino los profesionales que ya tienen su titulación y migran, pero hay una carrera global que se hace acreditando competencias. En el caso que yo trabajo, que es lactancia materna para profesionales de salud, muchos migrantes, médicos, enfermeras, obstetras, nutricionistas, no podrían trabajar en cualquier país y esta certificación que nosotros la hemos instrumentalizado y las hemos hecho accesible a profesionales de salud de América Latina, pueden trabajar en cualquier país del mundo. Y esa es una de las cosas que creo que tenemos que ir también apoyando a los que ya tienen su certificación, cómo hacer la migración mucho más accesible y que se ubiquen con más facilidad en el escenario de trabajo, ¿no? Eso. Bueno, Gracias. muchísimas gracias a todos, Nair, encantado de oírte. Tenía mucho tiempo que no te escuchaba. Lala, Ana Karina, Maxi, muchísimas gracias por estar. A todos los que nos acompañaron, creo que fue una conversación excelente. Vamos a hacer la grabación y la pondremos y la tendremos disponible. Acuérdense, estamos todavía, nos quedan 2 días de Catalan Change Week, hay muchos eventos, pueden estar pendientes en el chat, los que están allí, si no, en las redes sociales van a poder encontrar también información. Bueno, encantado, gracias, sigan disfrutando su tiempo en México y que, hola América.